María, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva edición de este programa, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy polémico en las últimas 2 semanas. Se trata de la ley de usura. La Sala Constitucional emitió una resolución que afecta a muchos de los deudores de este país, y para eso hemos invitado a Adriana Rojas, especialista, abogada y especialista en temas del consumidor, que siempre nos ayuda y nos colabora con estas informaciones. ¿Cómo está, doña Adriana? Bien, usted, María, muchas gracias por este espacio. No, a usted por venir acá a acompañarnos. Quería preguntarle, tal vez remontarnos a la ley de usura. ¿Qué es la ley de usura y cuándo se aprueba? Claro, la ley de usura es una reforma de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que se aprobó en junio. Sin embargo... En junio del 2020. Del año pasado. Sin embargo, fue reformada en noviembre del mismo año pasado. La ley de usura no habíamos terminado de celebrarla cuando ya fue reformada. Tuvo 5 meses de vigencia. En noviembre fue reformada, y en donde se mantuvieron los mismos principios y las mismas normas en términos generales, probablemente hasta con una mejor redacción, porque la de junio había que leerla 1, 2, 3, 4 veces y preguntar y consultar, porque su redacción era un poco compleja y de difícil entendimiento para ver qué realmente habían querido decir los señores diputados. Y en noviembre ya viene una redacción clara y sencilla que todos podemos entender con una previa lectura, no tener que leerla 2, 3, 4 veces, pero con un transitorio, María. Y ahí es donde se viene complicada situación que están viviendo muchos funcionarios públicos del país. ¿Qué es lo que pasa? En el tema del salario mínimo está regulado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchísimos años. Está protegido por el Convenio Internacional del Organismo Internacional de Trabajo, de la OIT, y está ratificado por Asamblea Legislativa. Tratados internacionales protegen la no cesión, la prohibición de ceder la parte mínima del salario que le impida tener acceso a necesidades básicas. Es un derecho humano, es un derecho fundamental tener acceso a un salario digno, a un salario mínimo. Entonces lo que se prohíbe es la cesión de esa parte mínima. Usted puede ceder la parte del salario que usted desea, siempre y cuando se deje lo suficiente para subsistencia económica con necesidades básicas y con mucho más. ¿Y qué podemos, digamos, interpretar como necesidades básicas? O sea, ¿cómo podemos saber cuál es el límite? Alimentos, vivienda, eso lo ha definido muy bien los juzgados de pensiones alimentarias, porque precisamente cuando una persona tiene que brindar pensión a un beneficiario, una persona dependiente, pues ya se ha definido mucho qué es necesidad básica. Es un techo, una vivienda, es alimentos, es transporte, es acceso a la salud, inclusive hasta la recreación, ¿verdad? Vestimenta, realmente lo que es estrictamente necesario para vivir dignamente. En Costa Rica se señaló por medio del decreto del Ministerio de Trabajo que el salario mínimo es de 199.975 y que se supone que para una persona per cápita eso debería ser suficiente. Entonces, basámonos en ese monto, independientemente si estamos de acuerdo o no que cubre o no una necesidad básica de una persona con 2 hijos menores de edad. Independientemente de ese tema, pensemos en un mundo ideal que esa es la realidad costarricense. Entonces hay una prohibición de cesión. A nivel de constitución política, que ya es normativa local costarricense, también existe el derecho constitucional de tener un salario mínimo, de tener un salario digno suficiente para sus necesidades básicas. Adicionalmente tenemos un artículo 50 que señala que el Estado costarricense velará por la distribución de la riqueza justa y equitativamente. Si le quitamos el 100% o el 99% del salario a un trabajador, pues no hay distribución de la riqueza justa y equitativa, y eso es sentido común. No necesito ser matemática financiera. En derecho se supone que existe aquella famosa pirámide, ¿verdad? Que le dicen Kelseniana, a uno, la pirámide de Kelsen. En donde yo voy primero tratados internacionales, constitución política. Lo que quería consultar es cómo los diputados aprueban una ley a sabiendas que existen estas normas superiores. No, es que el problema no es que los diputados aprueben una ley, el problema es cómo se aplica por los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque lo que se aprueba en la usura no es una ley, es un transitorio.
Un transitorio no es una ley, no es una norma jurídica que establezca derechos ni obligaciones. El transitorio es una norma jurídica que establece cuándo se aplica una otra norma jurídica en el tiempo y en el espacio. O sea, la ley de usura señala que se debe respetar en las deducciones automáticas el salario mínimo o la parte inembargable del salario, según el 172 del Código de Trabajo, que señala que es inembargable. Pero nos está diciendo la Superintendencia General de Entidades Financieras que eso hay que aplicarlo a partir de la ley. ¿Por qué dice eso? Porque hay un transitorio en la ley de usura que señala que ese respeto del salario mínimo en deducciones automáticas es a partir de la constitución de créditos posteriores a noviembre de 2020. ¿Verdad? Entonces, si los créditos ya existen, el transitorio dice y respete el salario mínimo. Pero eso no, digamos, el transitorio no es una norma jurídica que crea derechos y obligaciones. El transitorio es una norma que establece cuándo se aplica esa otra norma jurídica de derechos y obligaciones en el tiempo y en el espacio. Pero al final funciona como una ley porque es de acatamiento obligatorio para ciudadanos y para entidades. Claro, es de acatamiento obligatorio si existiera sola. Pero el ordenamiento jurídico no empieza con un transitorio. Es que el transitorio está de último. En esa pirámide que el Seniana, el transitorio está debajo de la pirámide. ¿Pero eso qué significa para un ciudadano que puede impugnar entonces esos cobros? Tiene que ir a la vía judicial. Desde hace muchísimos años, el problema de las deducciones automáticas no empezó ni en junio ni en noviembre del año 2020. Tenemos deducciones automáticas superiores al 100%. Yo he visto órdenes de deducciones automáticas del 120% del salario en funcionarios públicos. Hay gente que le llegaron 300 colones de salario. No, yo tengo personas que dicen menos 10,000. O sea, que todo el salario no le alcanzó porque quedó viendo 10,000. O sea, tiene el 100% o el 120% de su salario comprometido en créditos. ¿Okay? Entonces, eso yo lo veo en la Universidad Nacional, lo he visto en la Universidad de Costa Rica, lo he visto en la Caja Costarricense del Seguro Social y en instituciones públicas y en la Tesorería Nacional con los ministerios. Son cientos, o sea, yo he visto muchas personas y yo tengo más de 5 años de estar viendo estos casos. La legislación no se ha respetado. Si vemos la legislación, pirámide kelseniana, tratados internacionales, constitución política, código de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo novedoso? Bueno, que vino un transitorio que hace sentir, le genera un sentimiento de empoderamiento para Tesorería Nacional para no aplicar o no respetar este salario mínimo. Pero si vemos... Pero no solo la Tesorería Nacional, también en el ámbito privado entiendo que se tiene que aplicar, ¿o no? Es que sí, lo que pasa es que, María, en el ámbito privado son muy pocos los empleados que están viviendo esa situación. ¿Por qué? Porque cuando una persona particular solicita un crédito, le miden la capacidad de pago. Porque la institución financiera se cuida muchísimo de que esa persona le pueda pagar el crédito. Muchas veces cuando es un funcionario público incluso ni le piden fiador ni le piden nada justamente por ser un asalariado del Estado. Como tienen puestos en propiedad, como tienen sindicatos que los protegen, como tienen muchos beneficios y garantías sociales que los protegen, la entidad financiera considera que esa persona va a pagar y le pone una cláusula de deducción automática. ¿Pero eso significa entonces que la mayor parte del endeudamiento está en el sector público, empleados del sector público, o no precisamente? Vamos a ver, es que no todos los créditos del país tienen deducción automática del salario. Bueno, si yo soy trabajadora independiente, a mí no me pueden poner deducción automática del salario porque no tengo salario. Si soy trabajadora privada, sí existen, son pocos los casos, sí existen, pero son la minoría. El emprendedor y el empresario no tienen deducción automática salarial porque no tiene salario. Entonces, dentro del sector de los empleados que tienen deducción automática, la gran mayoría son funcionarios públicos. Bueno, y personas que tienen puestos en propiedad en su gran mayoría. No es que no existan interinos, pero la gran mayoría son puestos en propiedad en donde la entidad acreedora ni siquiera espera que esa persona venga a solicitar el crédito. A mí los educadores me dicen, antes de la pandemia, estábamos dando clases y llegaba el ejecutivo del crédito a tocar la puerta y decir, mire, tiene
una preaprobación de 3 millones de colones. Si usted me dice sí, en este momento, cuando usted sale en la clase, ya los 3 millones están en su cuenta bancaria. Y ni siquiera tiene que firmar, es un sí. Dando clases al frente de los niños. No, a uno le pasa que lo llaman y le ofrecen una tarjeta y no tiene que poner nada y le ofrecen los 4 millones en la tarjeta de una sola vez. Pero también está el tema de educación financiera, ¿verdad? Está en mí aceptar o no aceptar. Bueno, educación financiera, dígame, ¿cuándo el Estado nos ha educado financieramente en Costa Rica? No tenemos educación financiera. Son pocas las personas que tienen educación financiera y es porque se especializaron en algo relacionado al tema financiero. Usted ha estado haciendo esfuerzos para empezar en las escuelas o los bancos han hecho campañas, pero tal vez no ha llegado a calar entre la población. María, yo estuve virtualmente en una reunión del Ministerio de Economía en donde se dejaron decir que estaban celebrando que ya empezó la educación financiera en el Ministerio de Educación Pública, en las escuelas y los colegios. No me acuerdo si fue escuelas y colegios, pero sí me acuerdo que era en las escuelas educación pública, sí. Educación pública. Sí, yo invité a mi programa de radio a un director de escuela y un director de colegio muy emocionada, creyendo que era cierta la información, para que me contara el contenido de las materias de lo que le estaban dando a los niños de educación financiera. O sea, no sabíamos ni de qué hablar en el programa. No tenían idea de qué les estaba hablando. Porque me decía, perdón. No sabían de qué les estaba hablando. No. Directores, no maestros. Okay. Directores. O sea, eso no es cierto. No hemos empezado. Bueno, sí se ha hecho un esfuerzo por hacer programas, por hacer temas virtualmente y todo, pero no existe. Dentro de lo que me dijeron los directores del MEP, no existe dentro del programa algo relacionado a la educación financiera. No existe. Los educadores tendrían que ser educados en educación financiera para transmitir el conocimiento. Y esa educación hacia el educador no ha iniciado. Y algo que también afectó es el tema de que ya veníamos mal económicamente, ¿verdad? La gente no se endeuda, muchas veces sí se endeuda por gusto, pero no siempre lo hace por gusto. Es decir, con un desempleo tan alto, gente que le ofrece, están también esos préstamos gota a gota, gente que le ofrece, ¿verdad? O sea, obtener dinero fácil, o como dice usted, que le llaman y le dicen, vea, aquí le tengo 4 millones, nada más tiene que decir sí y ya se los deposito en la cuenta, y no canalizan, digamos, ¿y cómo lo va a pagar? ¿Tiene suficientes ingresos para pagarme esto? Exactamente. María, en Costa Rica tenemos de todo igual que en cualquier parte del mundo. Tenemos el deudor que se sobreendeuda, en el tema del sobreendeudamiento, tenemos al deudor que se sobreendeuda sabiendo que hay sobreendeudamiento por temas de salud, porque en la caja no existe ese tratamiento, no existe ese medicamento o ese tratamiento, es una enfermedad huérfana, no es algo conocido en el país, se tienen que hacer grandes esfuerzos, salir del país, tener atención médica fuera, tratamientos carísimos. Me han dicho personas, hemos tenido medicamentos de $1,000 diarios, hemos tenido medicamentos hasta de 7,000 colones diarios con un salario de 700,000 colones. Y que en otros países son más baratos. Sí, pero y que la caja no lo cubre porque no lo da el servicio. Entonces, o por lo menos si lo piden no lo saben pedir porque pierden los recursos de amparo y al final de cuentas no están recibiendo y la atención médica es urgente y es ya. Otro gran tema, ¿verdad? Porque pagamos más caros los medicamentos en Costa Rica. Ese es otro temazo, pero tenemos ese sector de que se sobreendeuda pensando, después veo a ver qué hago con esto, de momento le salvo la vida a mi ser amado, a mi mamá, a mi hijo, a mi esposo, ¿verdad? Y he tenido muchos casos de esos, o a mí mismo. He tenido casos del sobreendeudamiento porque es un vicio, la persona ya tiene un vicio sobre el crédito, ya es una necesidad, es ese comprador compulsivo. Y yo siempre he dicho aquí se acepta el tema del alcoholismo, la drogadicción como una enfermedad mental, ¿verdad? Sí. Y se les da tratamiento, inclusive no se puede despedir a un empleado alcohólico, correcto, ¿verdad? Porque se reconoce como una enfermedad mental. Y la adicción al crédito existe, y en este país estamos sobreendeudados muchísimos por adicción al crédito, por el consumismo. Tengo una computadora, pero quiero una más bonita. Tengo un celular, pero quiero uno más bonito. Tengo un carro, pero quiero uno más bonito. Bueno, ahí es donde yo digo ¿verdad? ¿Qué tan necesario es? Porque hay gente que sí, efectivamente, si no compra crédito, ¿verdad? No puede comprar.
no sé, Sí, un pero microondas, una refrigeradora, una lavadora. Si yo no lo compro a crédito, no tengo suficientes ingresos para comprarlo de contado. Sí, María, pero vamos a ver, entonces ahí viene... Lo que pasa es que muchas veces las tasas terminan uno pagando 3 veces lo que costaba la Ojalá refrigeradora o 3, la lavadora, hasta ¿verdad? 6. Entonces, ahí viene el tema de si sé manejar mi presupuesto, si sé manejar mis ingresos para tener ahorros para imprevistos, ¿verdad? Y eso es parte de la educación financiera. No es que no se me descomponga la refri, no es que no se me descomponga la lavadora, todo eso puede suceder y se pueden venir los altos voltajes y todos los picos en voltajes y puede pasar una torta de esa naturaleza. O ya puede estar muy viejita que ya más bien dio más de la cuenta. Claro, pero ahora con la crisis mucha gente no tiene ni siquiera ahorros. No, ahorita en la crisis estamos en una situación económica especial, pero en términos, no, o sea, el tema del sobreendeudamiento, ya en octubre del año 2019, que no teníamos ni crisis ni pandemia, ya se venía diciendo que habían 60,000 empleados públicos con ingresos inferiores a 50,000 colones mensuales, es decir, inferiores a 25,000 colones por quincena por sobreendeudamiento con deducción automática salarial. Eso se dijo públicamente en octubre del 2019. O sea, esto no es un efecto de pandemia. Esto venimos arrastrándolo de años, bueno, que se ha venido publicando desde el 2019, pero la situación, yo tengo 5 años de tener personas en mi oficina diciéndome, yo me quiero suicidar, no recibo 1,000 colones al mes, yo no quiero vivir, porque mi vida es para trabajar, pasar hambre, tengo los zapatos despedazados, no puedo coger un bus y ya no aguanto. ¿Y qué solución se le puede dar a esas personas? Bueno. Porque me decía también un funcionario de seguridad pública, hace poco que estuve ahí en el Ministerio de Hacienda, que le llegaron 300 colones, que tiene una esposa, que tiene 3 hijos y uno de los hijos es autista. Entonces me decía, ¿cómo hago? Porque tengo que costear, ¿verdad?, los tratamientos del niño. Bueno, lo primero aquí es cuando una persona tiene esa asalariada y tiene personas que dependen económicamente de lo de ella, ¿verdad? ¿Quién tiene la prioridad sobre ese salario? ¿La tiene una entidad financiera o la tiene un niño de 5 años? La Ley de Pensiones Alimentarias señala que no existe prioridad económicamente hablando antes que una pensión alimentaria de un dependiente, de un económicamente dependiente. Y ahí estamos hablando niños, padres, adultos mayores, papá, mamá, hijos y cónyuge. Cónyuge que no trabaja y que no tenga ingresos o por lo menos no lo suficientes para subsistir, ¿verdad? Que ese es el núcleo familiar directo. Entonces, ¿qué pasa si una persona de esta se va a un juez de pensiones alimentarias? Digamos, esta persona que le dijo a usted, tengo 300 colones del salario líquido. El cónyuge o el padre o madre de sus hijos se va al juzgado de pensión alimentarias con esa planilla y le dice, con esto nosotros no podemos comer. El juez de pensiones lo que hace es decir, bueno, tráigame facturas. ¿Cuánto? ¿Aún estando casados? Claro, y viviendo en el mismo techo. Ok. O sea, siendo matrimonio y siendo se puede hacer matrimonio, eso. o sea, Okay. unión de, vea, lo único en que yo no lo he logrado es cuando la unión de hechos y tienen hijos es del mismo sexo, con hijos, porque no existe todavía la adopción del niño de la pareja en unión de hechos. Ese es el, digamos, que estamos viendo cómo... Pero entonces yo reúno las facturas y las llevo al juzgado y le digo que este es mi gasto. Sí, claro, y necesito eso para subsistir económicamente. Siempre cuando hayan menores de edad. Menores de edad o estudiantes, es que puede tener 22 años y estar estudiando en la universidad y no estar trabajando, porque tiene derecho hasta los 25. ¿Y eso qué hace? ¿Paraliza el cobro de la deuda o qué es lo que hace? Sí, eso genera, el juez de pensión alimentaria le da una orden por decir, pensemos que tiene 2 niños pequeños y una esposa que no trabaja. Entonces le va a poner 200,000 colones a cada niño y 100,000 colones a la esposa. Entonces ya se ordena 500,000 colones de pensión alimentaria a su núcleo familiar, independientemente que ellos dos duerman juntos y viven en el mismo techo y familiarmente se lleven divinamente. Ya ahí por lo menos tienen 500,000 colones de pero ingreso. tienen que hacer el trámite. Y entonces se van a esa orden, el juez de familia de pensión alimentaria la manda a recursos humanos, donde trabaja esa persona, y la tiene que respetar. Entonces, ¿qué pasa si tenía 600,000 colones en créditos, ¿verdad?
y ahora son 500,000 en pensión alimentaria. Le van a quedar 100,000 colones para créditos. Entonces, Recursos Humanos tendrá que hacer la imputación de pago de acuerdo al crédito más viejo. Eso aplica para empleados públicos y privados. Sí, sí, la ley es para empleados, o sea, no existe ninguna diferencia. Entonces, se tiene que poner en Recursos Humanos a pagar el crédito viejo. ¿Y qué hacen los otros entidades financieras o la misma entidad financiera con otros créditos? Lo que se llama fila de acreedores. Se hace una fila de acreedores porque está esperando a que se libere ese salario. Pero si el niño tiene 4 años, tendrá que esperar 21 años. ¿Y qué pasa si no tengo menores de edad ni gente estudiando en mi casa? Ahí ya no hay nada que hacer. Padres de familia que dependan económicamente de él. O sea, ¿quiénes dependen económicamente? Papá, mamá, hijos y cónyuge. Porque si no tengo hijos, pero tengo un cónyuge, el cónyuge tiene derecho a comer. Si papá y mamá dependen económicamente, también. ¿Qué pasa si no tengo papá, mamá? O como me dice un señor del SINAC, que en las mismas condiciones, mi mamá y mi papá tienen una pensión buenísima, bendito Dios. Y ya el hijo tiene una pensión de 200,000 colones. Pero aún así, el hijo, él se divorció y el hijo vive con la mamá. La ex esposa recibe los 200,000 colones. No es algo con que él come en su casa de habitación, porque eso es una pensión de un niño con el que él no vive. Entonces él dice, de mi salario sacan 200,000 colones para la pensión de mi hijo que vive con su madre. No le puedo pedir una pensión a nombre de mis padres porque ellos tienen una jubilación muy buena, gracias a Dios. Sí. Pero no tengo con qué comer yo, no tengo con qué transportarme al SINAC y tengo que trabajar. ¿Y qué hacen? Y es una persona no vidente. Imagínate. Sí, es una persona no vidente que recibe como 2,000 colones de salario por quincena. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ese perfil que ya la pensión alimentaria no le funciona? Irse a los juzgados. Ir al juzgado, a la vía contenciosa. ¿Y si se ganan los casos? Se podrían ganar. Ahorita, digamos, en la Sala Constitucional ha rechazado los recursos amparos que tenemos de 5 años para atrás, con casos de esta naturaleza. Ni siquiera hablemos de la ley de usura. Teníamos más de 5 años de estar perdiendo recursos de amparo. Antes de la existencia de la ley de usura, teníamos 5 años de estar perdiendo. O sea, nada hacen con acudir a la Sala Constitucional. No, la Sala Constitucional ha sido muy clara que rechaza recursos de amparo y rechaza acción de inconstitucionalidad. Ya el mensaje que vayan a la vía ordinaria es claro. Ir a la vía ordinaria es ir al contencioso administrativo. Bueno, si es un empleado público, es ir al contencioso; si es un empleado privado, ir a la vía civil. ¿Y eso requiere la contratación de un abogado o puedo hacerlo yo de oficio? Tiene que ser por medio de abogado y no es un proceso, María, que dure 1 año ni 6 meses. Puede durar 4 años, 5 años. Imagínate. Lo que hay que luchar es por una medida cautelar que les den, María, una cuota mensual mientras dura el proceso para que coman, por un tema de dignidad humana. ¿Y qué pasa si al final el tribunal falla en contra mío y ya me han dictado esa medida cautelar? ¿Tengo que pagar toda la deuda que no pagué? O sea, como retroactivamente. Es una torta. Tiene que ganarse ese proceso porque estamos hablando de derechos muy sensibles, que es el derecho a comer. Es que económico, o sea, en el tema del derecho, el más sensible es penal, porque es la libertad de tránsito. Pero en este momento le estamos ganando el derecho penal en sensibilidad. Sí, se descuida la parte social. Sí, claro, porque es el derecho a comer. O sea, es que es operación arroz y frijoles. No estamos diciendo de irnos de compras a otro país, ni hacer shopping, ni tener recreación. Es arroz y frijoles lo que estamos pidiendo. Textualmente arroz y frijoles. Entonces, sí tenemos que ir muy empoderados para obtener resultados favorables en esos procesos. Y María, entre más unidos, mejor. Individualmente es más difícil. Se han hecho esfuerzos individuales porque no han querido unirse. Y yo se los estoy diciendo desde hace rato, antes de la presentación de la acción de inconstitucional. La unión hace la fuerza. Vayan a procesos colectivos. Individualmente los crucifican. Tienen que ir colectivamente. Inclusive este tipo de programas, María, y este tipo de periodismo como el suyo,
que usted nos ha tenido. Bueno, yo me enteré del rechazo de la acción por usted. Yo decía, qué bandida, qué bien que está informada y que nos informan los costarricenses, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no solo recibir la información, sino es que nos informa. Entonces, este tipo de esfuerzos para unirnos y enfrentar esta operación arroz y frijoles para los costarricenses. Entonces, digamos, toda esta gente podría agruparse y entre ellos, entre varias personas, pagar un abogado. Sí, claro, y es mucho más barato. Es muchísimo más barato un proceso judicial, según la tabla de aranceles del Colegio de Abogados. Un ordinario no va a menos de 2,5 millones. Si hay una condenatoria en cosas individual en el contencioso administrativo no baja de 2,5 millones colones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sí. Tal vez recordarle a la gente que esta situación se está dando desde la quincena pasada porque justamente la Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad que había interpuesto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Doña Adriana, las gracias. Y nos puede dar tal vez un número de teléfono, un correo electrónico, una página de Facebook donde la gente pueda comunicarse con usted. Gracias. Mi teléfono es 2221-9454. Mi correo electrónico es adrianaconsumidores@gmail.com y como Adriana Rojas Rivero me ven en Facebook. Sí. Excelente. Entonces, todo el mundo a seguirla. También en el Facebook nuestro, por favor, escríbanos, sugiéranos temas y recuerden que estamos para servirles. Que tengan una feliz semana y nos vemos la próxima semana. Gracias.